buenas noches. Cuenta la leyenda que en las noches de luna llena las brujas entraban en el cementerio y pintaban las tumbas con sangre. También que en las noches más oscuras se juntaban en oscuros aquelarres en los que incluso se llegaban a sacrificar pequeñas criaturas. Dicen también que en un lugar muy concreto de Córdoba se reunían para adorar al maligno. Pero ¿todo esto es solo una leyenda o es también una realidad histórica? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir en el programa de hoy, en el que junto al conocido grupo EPTA vamos a trasladarnos hasta la casa de la que, según Miguel de Cervantes, fue la bruja más poderosa de su época. ¿Quieren saber lo que ocurrió en el domicilio donde vivió Leonor Rodríguez La Camacha? Pues acompáñenme en este apasionante viaje. Aquí comienza Córdoba Misteriosa. Hazte saber, hijo, que en esta villa vivió la más famosa hechicera que hubo en el mundo, a quien llamaron la Camacha de Montilla. Fue tan única en su oficio que la Jerito, la Circe, la Medea, de quien he oído decir que están las historias llenas, no la igualaron. Ella congelaba las nubes cuando quería, cubriendo con ella la faz del sol. Y cuando se le antojaba, volvía sereno el más turbado cielo. Traía a los hombres en un instante de lejanas tierras. Remediaba maravillosamente las doncellas que habían tenido algún descuido en guardar su entereza. Cubría a las viudas de modo que con honestidad fuesen deshonestas. Descasaba a las casadas y casaba a las que ella quería. Por diciembre tenía rosas frescas en su jardín y por enero segaba trigo. Convertía a los hombres en animales, sea lo que fuere. Lo que me pesa es que yo, ni tu madre, que fuimos discípulas de la buena Camacha, Adonai, Elohim, para que te muestres. Nunca llegamos a saber tanto como ella. Y no por falta de ingenio, ni de habilidad, ni de ánimo, sino porque nunca quiso enseñarnos las cosas mayores, que se las reservaba para ella. Ella congelaba las nubes cuando quería, cubriendo con ellas la faz del sol, y cuando se le antojaba volvía sereno el más turbado cielo. Traía a los hombres en un instante de lejanas tierras, remediando maravillosamente las doncellas que habían tenido algún descuido en guardar su entereza. Cubría a las viudas de modo que con honestidad fuesen deshonestas. Descasaba a las casadas y casaba las que ella quería. Por diciembre tenía rosas frescas en su jardín y por enero segaba trigo. Bueno, esto que estoy leyendo, bueno, ya conocen de sobra el libro, se trata de la guía secreta de Casas Encantadas de Córdoba y, bueno, pues saben que en esta obra, junto a, además de temas como la brujería, pueden encontrar otros muchos de los misterios que tratamos en el programa. Eso que estaba leyendo era un tramo, era un fragmento de la obra de Miguel de Cervantes, ahora la vamos a analizar a fondo, y se refiere a la bruja más famosa que ha dado la ciudad de Córdoba. Nos referimos a la montillana Leonor Rodríguez, La Camacha. Como pueden comprobar, hoy nos espera un programa apasionante, y es que cuando hablamos de brujas a todos se nos viene a la cabeza esa figura de la mujer con un aspecto horrible, vestida totalmente de negro, que infunde total temor hacia los demás. En nuestro subconsciente, la figura de la bruja, esa figura arquetípica, nos crea a todos un pavor, un rechazo, pero también, por otro lado, también nos crea cierta atracción, nos genera la atracción de saber que son conocedoras de unos conocimientos ancestrales, algo que ya se ha perdido, pero que a ellas quizá, y solo quizá, podían hacer que, gracias a las artes oscuras, ocurrieran sus deseos se volvieran realidad. Bueno, porque este tema nos apasiona a todos y porque quedan todavía muchos interrogantes sobre la brujería, tanto en Córdoba como en España, nos acompaña ya nuestro compañero Jorge Liébana. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, José Manuel. Como saben, Jorge es guía de la nueva ruta por la Córdoba Misteriosa
Y además él ha estudiado a fondo toda la historia de las artes oscuras, de las ciencias prohibidas y esotéricas. Por ello vamos a hablar con él sobre bueno, pues estos temas que como les digo, ha llegado hasta nuestros días una imagen pero muy distorsionada debido a las películas y algunos intereses que a continuación veremos. De hecho, bueno, sobre brujería hablamos en nuestra ruta, ¿no? En la original, ¿no? Exactamente, y curiosamente la parada en la que hablamos del tema de la brujería en Córdoba, sobre todo, despierta especial interés entre todos los asistentes a esta ruta que hacemos de martes a sábado. Por situar a nuestros amigos, hemos adelantado en el sumario que íbamos a hablar de las camachas, ¿no? Es posible que hayan oído hablar de las camachas de Montilla, pero quizá alguien no sepa exactamente a qué nos referimos. Vamos a situar a nuestros espectadores. Pues bien, las camachas fueron un aquelarre montillano de aquella época, del siglo XVI, formado por varias brujas, cuya líder era Leonor Rodríguez la Camacha, una bruja muy importante de aquella época porque tenía muchos dones y muchísimas habilidades, era capaz de hacer muchas cosas que otras pues no eran capaces. De hecho, la figura de esta mujer, Leonor Rodríguez, como bien comentabas, iba a quedar inmortalizada en la obra de Miguel de Cervantes, concretamente en su libro El coloquio de los perros. Este libro trata sobre dos perros que adquieren la capacidad de hablar y el uno al otro se van contando la vida pasada que han tenido, quiénes han sido sus dueños hasta entonces, y uno de ellos precisamente le cuenta al otro que su dueña había sido Leonor Rodríguez la Camacha, que había vivido muchos años en la Casa de las Camachas, y a esta bruja le atribuía todos aquellos fenómenos que has comentado antes, como por ejemplo congelar las nubes, convertir a los hombres en animales o también hacer abortar a la despistada, entre otras muchas cosas. Y entre sus supuestos poderes quizá estaba un conocimiento amplio de las plantas, ¿no? De la naturaleza, ¿no? De las propiedades curativas de las plantas, ¿no? Efectivamente, porque se cuenta que Leonor Rodríguez, cuando era joven y era muy curiosa, muy apasionada de estos temas, pasó 2 años en Florencia, en Italia, para aprender todo sobre las plantas y las hierbas, todas sus propiedades. Y claro, cuando volvió sabía mucho sobre un tema que apenas se tocaba en aquella época, porque el hecho simplemente de curar con una hierba, algo como tan dispar como una bronquitis, como una pulmonía, o simplemente practicar un aborto, o provocar un aborto, era considerado prácticamente brujería aquí, por lo tanto era un tema que apenas ni se podía estudiar, así que rápidamente se hizo muy famosa sobre todo por ello. Y como cualquier persona que se hace famosa, que acapara rápidamente la atención de los demás y que sube muy rápidamente, sea la época que sea, es lógico que tuviera una legión de seguidores, pero también de detractores, ¿verdad? Sí, aquello le provocó muchos problemas, de hecho acabó provocando a la postre que acabara de la manera que acabara. Resulta que Leonor Rodríguez se hizo muy famosa muy rápidamente por todos aquellos conocimientos y por lo que hacía, atraía a gente de todos los puntos del país y también sobre todo a personajes importantes, ilustres. Además ella era muy ambiciosa también y no se escondía de lo que hacía, no se molestaba en que nadie supiera lo que se estaba dedicando, sino todo lo contrario. Entonces, uno de sus clientes, un joven de la alta sociedad montillana, don Alonso de Aguilar, le hizo un encargo, le hizo que hiciera de Celestina porque él estaba enamorado de otra dama montillana que no quería nada con él. Entonces ella le dio un ungüento para que lo aplicara a esta dama, que seguramente se trataría de algún tipo de afrodisíaco o algo así, y fruto de aquella noche y supuestamente por el uso de aquel ungüento, esta dama, esta joven llamada doña Mayor de Solier, quedó embarazada. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Resulta que la madre de esta joven, de doña Mayor, denunció a don Alonso que le había violado, que había violado a su hija. Y claro, la familia de Aguilar, que era muy poderosa por aquel entonces, se volcó en inculpar a la Camacha y disfrazar aquella violación de brujería. Tanto fue así que consiguieron que el Santo Oficio le practicara un auto de fe a la Camacha por aquello que había hecho. Incluso los vecinos, que hasta entonces la respetaban mucho y la tenían muy bien vista, algunos adquirían de sus servicios, empezaron a rechazarla, empezaron a testificar en su contra, magnificando cosas que había hecho, incluso inventándose otras tantas. Algo típico, ¿no? La magnificación de los supuestos poderes de la bruja, algo muy típico en la Inquisición española. ¿Y qué ocurrió en este juicio? Cuéntanos cómo terminó. Pues como terminaron muchas de las brujas de la época, porque fue tal la presión
que recibió esta bruja por aquello que había hecho, que al final acabó confesando que sí, que ella tenía un pacto con el demonio, que incluso había estado pintando símbolos en el suelo para invocarlo y que había hecho rituales oscuros y prohibidos en el cementerio. Y claro, después de aquello se le practicó un auto de fe que realmente levantó mucha expectación, pero en ese auto de fe esta bruja, la Camacha, se libró de ser quemada porque confesó, no solamente confesó, sino que además mostró un total arrepentimiento y juró que no lo volvería a hacer. Pero bueno, el caso es que tampoco se fue de rosita. El castigo para ella fue bastante ejemplar en comparación con otros castigos de la época aquí en España. Ella fue condenada a recibir 100 latigazos aquí en Córdoba, otros 100 latigazos en Montilla, a trabajar gratis en un hospital para pagar una multa de 150 ducados, que era la que le habían impuesto, y además aquel día, para escarnio de ella, la montaron en un burro y la pasearon por todo el pueblo para que los niños se rieran de ella. Vaya final, ¿no?, para una persona que había acaparado pues tanta importancia en su época, ¿no? De hecho, Montilla en aquella época fue conocida a nivel nacional precisamente por Leonor Rodríguez y sus seguidoras y sus acólitas. Bueno, ¿tenía realmente la Camacha pacto con el diablo, como confesó entre torturas, o simplemente nos referíamos a una persona que acaparó un gran poder económico y que por eso fue denunciada por sus vecinos? Bueno, pues para desvelar este mensaje nos trasladamos a Montilla, como les hemos adelantado anteriormente. No lo hacemos nosotros solos, sino que vamos con una compañía de lujo. Todo el grupo ECTA nos acompaña hasta el domicilio donde se supone, según las crónicas, que Leonor Rodríguez y sus acólitas manejaban todos sus negocios, donde también se supone que pasaban la mayor parte de su tiempo, y allí es donde hicimos una investigación que a partir de hoy pasará también a ser mítica con este grupo ECTA. De momento vamos a ver un adelanto. En el siguiente vídeo van a ver cuál es el estado actual del domicilio y muy pronto estaremos en él investigando. La cocina comunitaria, que esta cara que hay aquí no sabemos si es un moro o una bruja, una camacha. Aquí ha estado siempre, tiene muchos arreglos porque miraron a ver si había algo dentro, entonces la han arreglado un poco, pero es como la ves. Hemos dormido mis padres ahí en la alcoba y mi hermano, y sí se ha visto sombra. Siempre es que iba como una capa, entonces no se ve bien si era un hombre o una mujer. Mi madre dice que la cabeza apenas se la vio porque la tenía cubierta. Estaba la mazmorra o la cárcel de Montilla, las Camachas aquí, el sepulturero y lo que es el cementerio, que ahora mismo donde está el colegio salesiano.
Bueno, pues muy pronto podrán ver todo lo que ocurrió en esta interesante investigación, podrán sobrecogerse de nuevo con las impresionantes visiones de Paloma Navarrete, pero vamos a seguir antes aprendiendo sobre brujería y sobre hechicería y sobre cómo afectó al resto de España, porque entre unos y otros, Jorge, la imagen de la bruja a día de hoy ha llegado muy distorsionada, ¿no? Como decíamos antes, incluso algunas entidades han tenido especial interés en que esto fuera así. Por tanto, para tratar de aclarar conceptos, explícanos exactamente qué era una bruja. Pues realmente el concepto de bruja hoy en día es muy difuso por todo eso que dice, es que se les ha querido y luego perseguido tanto a partes iguales que hoy en día no sabemos exactamente lo que es. Lo que sí es cierto es que desde las antiguas sociedades matriarcales del Neolítico, la mujer siempre ha adquirido un papel muy importante, que prácticamente gobernaban las tribus. De hecho, estas mujeres siempre se ha pensado, se ha sospechado que tenían una cercanía especial, un contacto directo con el más allá y con todos esos mundos desconocidos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que en la entrada de varias culturas y sobre todo en la entrada en juego de varias religiones, la figura de la mujer ha ido yendo a menos hasta relegarla prácticamente a un segundo plano. De hecho, no es precisamente hasta la entrada de la Inquisición cuando realmente se empieza a tratar a la brujería de mala manera, no como mujeres sabias que realmente tienen conocimientos arcanos sobre cosas importantes, sino como adoradoras del demonio que deben de ser totalmente eliminadas. Y entonces cuando se habla de una bruja satánica, porque en muchas ocasiones Hollywood nos las ha presentado como adoradoras del demonio, como adoradoras de Satán, ¿a qué nos referimos entonces? ¿Qué diferencia habría entre una adoradora de Satán y una bruja clásica? Pues tampoco me atrevería a decir que hay diferencia alguna, porque como comentaba antes, realmente esa diferencia la establecieron los mismos inquisidores. Las brujas no hay realmente constancia de que fueran, al menos no todas, y mucho menos adoradoras de Satán, sino que eso fue una imposición de la Inquisición para que la gente pensara que realmente fuera así y las repudiara, las rechazaran. O sea que podríamos decir que era un plan, una estrategia de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, podría serlo, porque de hecho, básicamente, como comentaba antes, no solamente la mujer desde el inicio prácticamente de los tiempos de la civilización ha adquirido un papel muy importante, se le atribuye esa cercanía a lo desconocido, sino que también tenemos que tener en cuenta otro detalle muy importante, y es que cuando, sobre todo en las antiguas civilizaciones, el hombre tenía que encargarse de o trabajar, o cazar, o labrar, mientras que la mujer era la que se quedaba guardando su casa, protegiendo a su hijo, y el hecho de tener que encargarse de tantas cosas provocaba que ella tuviera un contacto especial, una relación especial con su entorno y lo fuera conociendo cada vez mejor para adquirir pues todo lo que ese entorno en el que ella estaba le pudiera ofrecer para protegerse de todo. Así que con el paso del tiempo este conocimiento fue creciendo y ellas pues se fueron convirtiendo en auténticas curanderas o médicos o magas o gente realmente sabia. Pero claro, todo esto se viene abajo cuando el concepto del cristianismo entra en juego, que es cuando realmente se desvalora completamente la figura de la mujer. Cosa que explicaría que dicen que existen 1000 brujas por cada brujo, es decir, que la proporción, como ven, es brutal. Y existe otro concepto, ¿no?, el de hechicera, que en muchas ocasiones pues, se utiliza indistintamente como sinónimo de bruja, pero en realidad no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, pero habría que ver cuántas de las supuestas brujas eran brujas y cuántas no. Realmente, cuando nosotros nos referimos a una hechicera, nos referimos a una mujer que practica la magia blanca, la magia buena, vamos a ponerlo así, que está en pleno contacto con la naturaleza, que tiene grandes conocimientos ancestrales y que utiliza todo eso precisamente para un bien. Y en cambio, cuando hablamos de la bruja, si lo tomamos con el concepto como tal, estamos hablando de efectivamente una adoradora de Satán, que es la gran diferencia con la hechicera. Las hechiceras no tenían contacto, relación ninguna con lo que era el maligno, pero a las brujas sí que se les achacaba eso.
Pero también aquí hay que tener en cuenta una cosa muy curiosa, porque nosotros sabemos perfectamente quiénes son las hechiceras, han existido desde siempre y sabemos perfectamente lo que hacían, a lo que se dedicaban y por qué lo hacían, pero en cambio sobre las brujas lo que tenemos son los documentos inquisitoriales de aquella época, no tenemos constancia real de que ellas realizaran todo ese tipo de rituales de sangre que tanto se les ha atribuido a lo largo del tiempo. Solamente sabemos de ellos a través de pintores, a través de escritores famosos, como en el caso de Miguel de Cervantes, pero no tenemos escritos serios como los que podría haber hecho un cronista de aquella época. Así que cabe pensar que seguramente la inmensa mayoría de las brujas que se creían brujas no lo fueran. ¿Y cómo se identificaba una bruja? Es decir, según las crónicas de la época, ¿no?, según los manuales de la época, ¿había alguna forma de saber si una mujer era o no era bruja? Pues sí, había algunas, pero de lo más bizarro, como te puedes imaginar. Hay que atender al contexto cultural de esa época. Entonces, como decían que las brujas estaban protegidas por el demonio porque lo adoraban, pues las brujas no serían nunca capaces de llorar ante ningún tipo de dolor, o no sangrarían al cortarles, o ni siquiera podrían hundirse. También se decía incluso que ellas flotaban. Y claro, ¿cómo se demostraba que una mujer fuera una bruja? Pues dejar volar un poquito la imaginación, hacerle daño y a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, también había otras formas de identificarlas y sobre todo de identificarse entre ellas. A veces lo que hacían era hacerse un símbolo a fuego de un pequeño sapo que a veces se colocaban en el labio superior y otras veces en el pecho derecho, y de esa manera entre ellas se identificaban. Pero luego también existía el estigma, incluso entre ellas mismas, de que había brujas impostoras, que realmente no lo eran y no se relacionaban con la brujería real, y que lo que hacían era atemorizar a los vecinos y aprovecharse de ellos, y estas también contribuyeron a dar la mala fama que la brujería acabó alcanzando. Probablemente cuando estemos hablando de estos temas, de esas reuniones de brujas, a muchos de nuestros espectadores se les venga a la cabeza ese cuadro arquetípico, ese cuadro que tantas veces he utilizado cuando se habla de brujería, y es ese aquelarre pintado por Francisco de Goya. ¿Qué era exactamente un aquelarre? Pues un aquelarre, según la descripción literal, si lo tomamos como tal, es una reunión de brujas en las que se realizaba alrededor de una hoguera todo tipo de cánticos, de rituales, de conjuros, y bueno, lo que pasa es que los aquelarres siempre han sido considerados como algo negativo, algo maligno, reuniones clandestinas de estas brujas con el fin de realizar rituales totalmente prohibidos, rituales de sangre para sacrificar animales domésticos y también en ocasiones incluso a personas y hasta a niños pequeños. Pero de nuevo vuelvo a comentar que la documentación que tenemos al respecto son esas actas inquisitoriales, las únicas que realmente han descrito a lo largo de la historia cómo se celebraban esos aquelarres. Dudo que ningún inquisidor estuviera presente en alguno de aquellos, así que si atendemos a lo que estábamos comentando antes de aquellas sociedades matriarcales y aquellos conocimientos arcanos que esas mujeres tenían e iban traspasando de generación en generación, muy probablemente esos aquelarres simplemente se quedaran en una reunión de mujeres sabias que quedaban para comer, beber y compartir entre ellas todas esas experiencias y todos esos conocimientos para transmitirlo a futuras generaciones. Muy seguramente sería simplemente algo así. Pero como nos dice, bueno, pues los que dejaban la historia por escrito eran los inquisidores, ¿no? Y que simplemente fantaseaban con lo que podía ocurrir en estas oscuras reuniones paganas, ¿no? ¿Y en Córdoba se practicaron aquelarres? Efectivamente, y en un lugar muy concreto de la ciudad, en una plaza que antes precisamente era conocida como la Plaza del Panderete de las Brujas, en el mágico, todos sabemos, mágico barrio de Santiago. Esta plaza, que hoy en día pues no tiene nada de especial, pasas por ella y no te imaginarías lo que sucedía allí hace 5 siglos, era el lugar elegido por las brujas y las hechiceras cordobesas para realizar precisamente esos aquelarres. Y en cuanto en los cuentos de niños, ¿no? Siempre nos han presentado a la bruja como esa figura que se montaba sobre su escoba y surcaba el cielo. Esto, sin embargo, tiene cierta base histórica, ¿no? No toda, pero dicen que tiene cierta, está basado en hechos reales, podríamos decir, ¿no? Sí, bueno, no exactamente en hechos reales, pero tampoco es una invención al completo, tiene una explicación, porque realmente no se empieza a hablar de que las brujas puedan volar hasta el siglo X, cuando aparecen unos escritos en los que empiezan a hablar de esa posibilidad, pero precisamente para negarla. Y luego ya 4 siglos después,
cuando empieza todo el apogeo de la Inquisición y su batalla contra la brujería, es cuando se empieza a aceptar la posibilidad real de que las brujas pudieran volar, entre otros muchos atributos, por supuesto malignos y prohibidos. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que a las brujas, en los aquelarres, utilizaban un ungüento. Y un médico de la época del siglo XVI, Andrés Laguna, se interesó por ese ungüento, quiso saber qué propiedades realmente tenía para que las brujas entraran en esos estados alterados de conciencia. Tuvo una muestra de ese ungüento, lo utilizó sobre una mujer de la que decían que era bruja, y qué curioso el efecto de ese ungüento, porque mantuvo a esa mujer en un letargo de 36 horas y al despertar, además se despertó muy enfadada, molesta, porque decía que estaba retosando con un joven apuesto, lo que provocó además el enfado del marido que estaba al lado en ese momento. Entonces el médico, Andrés Laguna, se dio cuenta de que era ese ungüento, que tenía además algunos componentes alucinógenos y tóxicos, era el que estaba provocando esas alucinaciones de las brujas y que ellas mismas pensaran que realmente podrían volar y otras muchísimas cosas. Bueno, pues la verdad es que algo alucinante que llegara a nuestros días, que el hecho de que pudieran volar basándonos simplemente, como ven, en esta imaginación del vulgo. Y si, como estás comentándonos, conocían las propiedades de las plantas, sabían cosas que los demás no sabían y eran conocedoras de todas estas fórmulas mágicas de curación, ¿por qué eran tan repudiadas por sus vecinos? Pues porque precisamente, según el contexto cultural, cuando empezó a entrar en juego la religión, aquí por ejemplo en España y en Europa, el cristianismo, la figura de la mujer fue decayendo hasta el punto en que quedó como poco más que una esclava y además despreciable y pecadora. De hecho, voy a citar algunas frases textuales que dejarían escritos algunos religiosos fundamentalistas de aquella época. Por ejemplo, San Cipriano escribía textualmente: las mujeres son demonios que nos precipitan en el infierno por las puertas del paraíso. Bueno, y otros religiosos también iban a dejar joyas como, por ejemplo, toda mujer debería llenarse de vergüenza al pensar que es mujer. Y otros muchos escritos más también iban a comparar constantemente a la mujer con la Eva del Génesis, precisamente para justificar que es la mujer la culpable de todo lo que pase. Y claro, resumiendo, que la mujer, por muchos conocimientos que tenga y por muchas habilidades que pueda tener y por muy buena que pueda ser para la sociedad, con esta actitud y con esta forma de pensar, pues no iba a ser más que repudiada, iba a quedar siempre en un segundo plano, iba a dar igual lo que hiciera. De hecho, la situación empeora a partir del siglo XVI, cuando la Iglesia católica inicia la difusión de un tratado, ¿no?, de un siniestro tratado que posee por nombre, bueno, un nombre muy llamativo, ¿no?, Martillo de Brujas. Háblanos de este tratado. El Martillo de Brujas, el manual para cazar brujas. Esto fue ya el culmen para la pobre mujer, vio como su honor, su orgullo se iba ya prácticamente al garete, porque era precisamente un manual que no hacía más que repetir lo que otros religiosos venían diciendo, incluso desde la misma Biblia, porque por ejemplo ahí podemos encontrar que la mujer es pecadora desde que nace hasta que se muere, que tiene mucha facilidad para caer en el pecado carnal, que tiene, por ejemplo, mucha adoración por el dinero y por lo material, es muy ambiciosa y que, bueno, y como también miente con mucha soltura, pues hay que dejarla siempre aparte, no hay que hacerle caso y no hay que echarle cuentas para nada. Voy a describir brevemente en qué consistía este manual, porque también llama mucho la atención. Consta de 3 partes, tiene 3 tomos. El primero de ellos describiría lo que es la brujería, lo que era la brujería, cómo eran las brujas, ya podemos imaginarnos en qué tono estaba escrito ese libro. El segundo tomo iba a tratar sobre algunos ejemplos y cómo remediar esos ejemplos de brujería. Y el tercer tomo, quizás el más polémico de todos, iba a ser nada menos que las pautas, las prescripciones legales para realizar esa caza de brujas, o sea que describía a la perfección cómo y cuándo podía dar caza a una bruja. Bueno, pues la verdad es que estamos hablando de una época muy oscura en la que los derechos humanos pues prácticamente no tenían ningún valor y en el que ser mujer no era, por cierto, agradable. En el siguiente vídeo que vamos a visualizar van a poder hacerse una idea de cómo era un auto de fe, un juicio de la Inquisición. Vamos a ver el siguiente fragmento del documental, del maravilloso documental grabado por Pilar Tábora, llamado Brujas, y a continuación vamos a comentarlo. ¡Soltadme! ¡Soltadme!
diré la verdad. ¡Soltadme, por el amor de Dios! Lo hice, pero soltadme. ¿Y lo que ha hecho? Dites que vous avez fait. Sacadme de aquí, lo diré. Pero ¿por qué no queréis decirme lo que tengo que decir? No lo sé. No lo recuerdo. Lo hice como dicen que lo hice. Me hacéis daño. Mis brazos. ¡Me estáis rompiendo los brazos! ¡Soltadme y lo diré! Ya lo han visto, un ejemplo muy esclarecedor de cómo podrían ser esos injustos juicios en los que la Inquisición decidía si una mujer era o no era una bruja. Este fragmento ha pasado a la historia de nuestra Inquisición, y de hecho está recogido en varios manuales. Y bueno, como les decía, tenemos que agradecer estas imágenes y también otras con las que estamos recreando este programa para que ustedes se puedan hacer una idea de cómo eran los aquelarres. Debemos agradecérselo a, como les digo, a la directora Pilar Tábora, que nos ha cedido estas imágenes pertenecientes a su fantástico documental Brujas. Además, otro detalle que se me olvidaba, este documental está grabado en algunos enclaves reales, es decir, las imágenes, por ejemplo, que están viendo sobre las Camachas, están grabados realmente en la Casa de las Camachas, una casa en la que muy pronto estaremos viendo esa apasionante investigación. Pero antes, Jorge, háblanos del mayor juicio de la historia de la Inquisición en España, que se produjo en Logroño y que además tuvo por protagonistas a las famosas brujas de Zugarramurdi, ¿no? La bruja de Zugarramurdi, efectivamente. Este juicio realmente marcó un antes y un después en las pautas a seguir en los autos de fe de aquella época. Sucedió que a principios del siglo XVII, en mitad de una histeria colectiva y una persecución brutal hacia las brujas, sobre todo en el sur de Francia, empezaron de alguna forma a acusar a todas esas brujas de que estaban realizando rituales de sangre. Entonces ocurrió que el Santo Oficio aquí en España, que hasta entonces se había mostrado muy comedido y muy escéptico durante al menos 75 años, empezó a creerse realmente esas acusaciones y fueron a investigar aquella zona de Logroño en la que se supone que estaban pasando cosas. Todo empieza cuando una bruja de este aquelarre de Zugarramurdi llega allí al tribunal y denuncia a sus demás compañeras. Ella, arrepentida, dice que las demás están realizando rituales prohibidos. La Inquisición se toma en serio aquello, empieza con una investigación y la investigación acaba nada menos que con 300 inculpados, 300 detenidos que iban a tener posteriormente un auto de fe. Aquello estaba llamado a ser, por supuesto, el auto de fe más importante y más mediático que iba a vivir toda España, pero al final quedó un poquito desdibujado porque el rey no se presentó a él. Y finalmente, de los 300 inculpados, solamente 53 acabaron siendo declarados culpables y de esos 53, 6 fueron los ejecutados, que fueron quemados vivos. Los castigos para esos 53 también son curiosos porque son los siguientes. 21 de ellos acabarían con insignia de penitente y una soga al cuello, lo que indicaba que serían azotados. Otros 21 acabarían con sanbenitos, con aspas de reconciliado y una vela amarilla. 5 de ellos, estatuas de difuntos, y 6 con San Benito y corozas de relajados. Estos iban a ser los 6 que fueron quemados vivos. Y bueno, entre los cargos que se les acusó, de los que se les acusó, que supuestamente quedaron demostrados en ese auto de fe, también llaman mucho la atención a algunos, porque por ejemplo para el tribunal quedó demostrado que ellos podían transformarse en animales, provocar tempestades, arruinar las cosechas, provocar todo tipo de maleficios, y también eran acusados de vampirismo y de coprofagia, o sea, algo realmente impensable incluso en aquella época de demostrar. Pero bueno, como voy diciendo, todo aquello olía un poco mal, olía a chamusquina. Al final el Santo Oficio autorizó a un inquisidor, Alonso Salazar y Frías, a que investigara lo que había pasado allí, a ver si era verdad que aquello había sido tan increíble como lo habían presentado en el auto de fe. Así que él estuvo unos 8 meses investigando por la zona, hablando con muchísimos vecinos de aquel entonces, y las conclusiones que él sacó son las que harían que todo esto a partir de entonces cambiara.
porque él efectivamente constató que se había producido un asesinato de manos de una bruja que había matado a un hombre, pero por motivos personales y no por brujería, pero todo el resto de acusaciones eran totalmente infundadas. Era imposible probar lo que supuestamente había quedado probado, y mucho menos con las pruebas que se habían demostrado. Y además no solo eso, también constató que muchas de las personas que confesaron haber practicado brujería lo habían hecho bajo tortura y amenazas, por lo que pedía que esas confesiones se anularan y no fueran tomadas en cuenta. Y el hecho es que el informe, un extenso informe que Alonso de Aguilar acaba entregando, va a provocar eso, un cambio radical en la tendencia. A pesar de que muchos inquisidores no estaban de acuerdo con ese informe, desde aquel entonces se prohibió que las investigaciones inquisitoriales sobre la brujería dejaran de realizarse con aquellas pautas, con aquella manera, porque realmente estaban cayendo en el mismo error en el que se había caído ya en otros países como Francia o Alemania con la Inquisición. Hubo algunos autos de fe posteriores por aquella zona, pero mucho más livianos, y además acabaron con ningún inculpado. Fíjate cómo acabó radicalmente ese tema. Bueno, pues por suerte en España, aunque la Inquisición española siempre ha tenido muy mala fama, estamos comprobando que aunque fue terrible, como en todos los lugares, pero no tanto como quizá lo fue en los países vecinos de Europa, donde bueno, pues los números fueron elevadísimos en comparación con las pocas personas que perdieron la vida por estas acusaciones de brujería, en su mayoría, como saben, falsas. Sin embargo, en Córdoba, volviendo de nuevo a Córdoba, sí que es cierto que se especuló con que también se realizaran en ese panderete de las brujas, como antes nos comentaba, rituales, ¿no? Incluso con seres humanos. Podría haberlo sido. Es cierto que generalmente no ha aparecido ninguna prueba realmente sustancial para poder demostrar que se realizaban sacrificios, pero en el caso de la brujería cordobesa podría ser distinto. No solamente los rumores de la época, en las que se hablaba de que las brujas novicias tenían que secuestrar a un niño y sacrificarlo para pertenecer a ese aquelarre, para entrar en él, sino porque recientemente, cuando estuvimos investigando la zona y la historia de ese lugar, una vecina nos contaba que hace bien poco, en unas excavaciones de una obra para construir unas cocheras en sótanos, habían aparecido restos óseos, y muchos de ellos de niños pequeños. Sigue sin estar comprobado, constatado que allí realmente se realizaran sacrificios, pero también hay que pensar que ya es casualidad que aparezcan huesos en lugares donde realmente sabemos que se celebraban esos aquelarres. Esos rituales. Bueno, pues ya conocen a las camachas, ya han oído hablar de lo que hicieron en Montilla. Ya también conocen mucho más a fondo cuál era la brujería real, la auténtica, y creo que ha llegado el momento de que vean ya, cuando ya hemos pasado el ecuador del programa, de que vean ya ese vídeo en el que vamos a tratar de resumir. Fue una mañana auténtica de investigación, una mañana larga e intensa, en la que pudimos, como saben, presenciar cómo Paloma Navarrete y otro investigador del grupo ECTA, Aldo Linares, al que van a ver en el vídeo y que luego les explicaremos lo que están haciendo, pues van a descubrir ustedes todo lo que ellos pudieron ver en este domicilio en el que, según las crónicas de la época, vivieron las camachas. Dice alguien, es que queremos vivir en paz. Pues os dejamos vivir en paz, tranquilamente. ¿No os queréis ir? ¿Y tú qué haces? Ahí no quería. Ah, bueno, pues eso. Que si no os queréis ir, no os vamos a echar. Que no invadimos el territorio, que podéis seguir viviendo. Dice, aquí no va a venir nadie. A ver, ni te vamos a invadir, ni te vamos a robar, que ya sé lo que te gusta a ti. Que tú eres el que administras, ¿verdad?
La mujer está como asustada ahí en un rincón, ¿no? Si es que te manda mucho. A ver, bueno, vamos a ver. Justo donde está Manolo, ahí está la mujer, en el rincón de allí. Donde están las telas de araña, ahí está. Está ahí, es como regordeta con el pelo como, sí, como recogido. ¿Lo ves? Así como con el vestido este al día ahí detrás. Ella dice, nos llaman brujas, y es mentira. Es mentira. Bueno, mujer, pues nada, no te llamaré bruja. Oye, yo soy bruja y estoy encantada. Así que está claro que no eres mi colega. Uy, le faltan dientes. Se está riendo. Esta no es Camacha, porque está llamando Camacha, Camacha. O sea que no sé. ¿Cómo te llamas? Mi nombre solo lo sé yo. Cómo me llaman es otra cosa. ¿Por qué tienen todos tan mal humor? El hombre está aquí, perdón. Está aquí, perdón. Ahí. No, yo ahora la estoy viendo a ella. Está aquí. Bueno, pues venga, que diga algo. Dice el mucho varón para poca presencia. Pues no sé qué quieres decir. Es que hay mucho chico, mucho hombre por aquí. El que paga Que eso ya nos lo has dicho. Y lo tenemos muy claro. ¿Y el que no paga qué? Forasteros. Forasteros. Y vamos, ¿no le dais un vaso de vino a un caminante? No. ¿Y si lo paga tampoco? Ahí es distinto, es otra cosa. Pero este señor no tiene muy buenas pulgas, ¿no? Este señor, si empezamos a llevarnos mal, a ti lo único que te interesa es el dinero. Dice que para eso está aquí. Ya que eres el administrador, sí, ya lo sabemos. Yo sé, pero aquí teníais pupilas que vivían aquí. Dice, de aquí no nos vamos. Ya lo sé que nos vais de aquí, pero si es vuestra casa, si a mí me parece muy bien. Con eso se acuña. Con eso se acuña. Un capital, ¿no? Necesario. Y lo tienes enterradito. Pero eso no se comparte. No, si yo no lo quiero, pero lo tienes enterradito. Sí. ¿Y qué metes en el pozo? Hay quienes meten. ¿Qué meten en el pozo? Piden. Bolsas. Metes bolsas, claro. Eso, ¿ves? Ya lo sabía yo. Cuando he visto el pozo he dicho, aquí meten. Oye, ¿ves? Esto ya no me gusta nada. Pero por lo que veo solamente hay una. Montiela. ¿Qué es Montiela? Sabes mucho de eso. Claro, yo sé quién es. ¿Qué te han contado? Dice, ¿qué te han contado? No hagas caso a las habladurías. No, pero sí, yo ya sé que no, las cosas que se cuentan se exageran mucho. Vamos a ver. Tú no sabes nada. O sea, tú sabes de cuentas y punto. No sabes más. Ellas saben. Aquí no hay busconas. No, ¿qué va? Aquí no hay busconas. No, ¿qué va? Aquí hay señoritas. Y señores que pagan. Eso ya lo sabemos. Pero tus administradas, digamos, saben muchas cosas. Y se quedan en la alcoba. ¿Pero que se quedan en la alcoba quiénes? ¿Las señoritas? Las cosas. Y se quedan las cosas. Bueno, las cosas que saben, luego ellas las aplican. Y las cosas que saben de la gente que viene. También las aplican. Eso las aplicas tú. Gente con poder. Que de paso chantajeas lo que puedes.
Bueno, y luego, perdona, pero luego también dan unos brebajes y unas recetitas que no son precisamente para que el embarazo llegue a término. Que soy boticaria, guapo. Que me lo sé. Y sé lo que preparan en la cocinilla. Hablas de malas artes. Eso, de eso hablo. O sea, vamos a ver, si no soy... caso a los embusteros. Mira, si soy fina diré que hablo de botánica. Y si la nasaria no era una ramera. No, no, si yo nunca he dicho... Por Dios, que yo nunca he dicho que fuera una ramera. Nunca he dicho que fuera una ramera. Pero, pobrecita, estaba embarazada. Estaba preñada. Ya, en el patio, ¿verdad? Ya, vale. Sí, no, ya sé. Debajo del escalón. De la puerta. Ahí. Has de callártelo, ¿eh? Yo no diré más nada, pero lo sé. No me digas que es mentira. A ver, Santiago, ya sé cómo te llaman. Santiago, no me digas que es mentira. La Montiela me lo ha contado. Y hay más, hay 3 más. Ya. Y hay 3 más. Pues sí, ya lo... Y todos ahí. Dice, no siempre sale bien. Ya. No te preocupes, que no hablaré más de lo que he visto abajo. Dice, no escarbes que Nazaria llora. Ya. Nazaria. No escarbes que Nazaria llora. ¿Y quién es Nazaria? La de los 2 hijos. La madre. Ya, la guapa, la morenita. Ya, Nazaria. No, Nazaria llora, pobre, claro, ¿cómo no va a llorar? Pero la hacéis trabajar igual, ¿eh? No obligamos. Bueno. Bueno, no voy a entrar ahí porque, sí. porque me pongo muy nerviosa. Yo sí. Tú obligas, ¿no? Cuidado con lo que cuentas, más tú que eres mujer. Bien, no te preocupes. Contaré lo imprescindible. Antes de nada, agradecer a Rafi Jiménez, una de las actuales dueñas del domicilio, que nos abriera las puertas de par en par de su casa, que nos dejara allí hacer esa investigación tan apasionante para nosotros. Y también agradecemos enormemente su labor a José Luis Baños, nuestro amigo de la agencia Montour, que ya conocen, que ya estuvo con nosotros esta propia temporada hablándonos de los misterios de su pueblo, de Montilla, al que desde aquí enviamos un saludo por esta gran gestión que hizo, pues ayudándonos a conseguir los permisos pertinentes. Bueno, pues ya han visto el vídeo, han visto esas inquietantes visiones. Siempre es inquietante ir a una investigación con Paloma Navarrete, pero si nosotros conocemos el pasado del lugar, pues mucho más, cuando sabemos todo lo que ha podido ocurrir en esa casa. Esta vez, como han visto, no estaba sola, sino que estaba con todo el grupo EPTA. En concreto, en el vídeo han estado viendo cómo Paloma parece como que dialogaba con el otro investigador, con Aldo Linares, otro de los mediums del grupo EPTA, de una forma que probablemente ustedes en nuestro programa no han visto hasta ahora. Explícanos, Jorge, ¿qué es lo que acabamos de ver en el vídeo? Pues, como bien dice, Aldo y Paloma son dos sensitivos, pero muy diferentes. Lo hacen de manera distinta esa comunicación. Mientras Paloma Navarrete, ella mentalmente habla y visualiza a esos espíritus, esa otra realidad, Aldo es lo que se conoce como un medium de incorporación. Es decir, que él presta su cuerpo, su soporte físico de manera controlada para que esa entidad con la que se quieren comunicar o que quiere manifestarse, lo utilice y pueda hablar y pueda gesticular a través de él para comunicarse con Paloma. Entonces realmente lo que estamos viendo no es una conversación entre Paloma y Aldo, aunque parezca que estén hablando los dos, sino entre Paloma y ese ser con el que, como se ha podido ver en el vídeo, se está comunicando Paloma a través de Aldo. Bueno, y acudíamos allí, nuestro equipo, Córdoba Misteriosa, también el grupo EPTA prácticamente completo, 2 mediums, varios técnicos, con todo este despliegue. ¿Qué es lo que pudo ocurrir allí? Es decir, ¿qué es lo que vieron los sensitivos en el vídeo? Pues seguramente la típica escena que podría ser la brujería en aquella época. De hecho, yo creo que casa perfectamente con cómo podría ser la vida
en aquella época en esa casa, hablando de brujería y otros términos. En esta sesión de comunicación contactaron, como se ha visto en el vídeo, con un hombre que se identifica como Santiago, que parece ser el dueño de la casa o el regente de esa casa, un hombre muy malhumorado y que no para de pedir dinero constantemente a todos los que estábamos allí presentes. En un momento concreto entra también en escena una chica a la que este hombre, Santiago, llama Nazaria, que según nos describía Paloma, se trataba de una bruja joven que practicaba la prostitución allí en aquella casa, que había quedado embarazada y que muy recientemente le habían provocado un aborto mediante un brebaje. De hecho, Paloma también nos indica que le llegó en esa comunicación la información de que allí podrían practicarse efectivamente abortos y que de hecho los restos de aquellos fetos podrían estar aún enterrados en aquella casa, quizá en alguno de los escalones de alguna puerta de esa casa. Exactamente, porque ella incluso llegaba a indicar el lugar donde pensaba que podrían estar escondidos. Y también nos indicaba en su investigación, en sus visiones, que había un lugar concreto, el pozo, ¿no? Ese pozo tan retratado, tan mítico, en el que, según ella, podría estar escondida una fortuna, ¿no? Podría estarlo, porque Paloma señalaba que este hombre, este tal Santiago, tenía una gran fortuna, porque explotaba a las chicas y otro tipo de negocios que ahora comentaremos, y guardaba en sacos, guardaba las monedas, su fortuna, para esconderlas dentro del pozo. Entonces Paloma nos indicaba que a lo mejor todavía podrían quedar restos de aquello, puede ser que queden aún monedas en el fondo de ese pozo. Pero sin embargo, al contrario de lo que nuestros espectadores podrían pensar en un principio, que ese dinero provendría solo de la prostitución, Paloma nos daba una versión muy rocambolesca, ¿no? Ella nos apuntaba a que podría venir aparte de la prostitución, de otros asuntos bien distintos, ¿no? Sí, asuntos relacionados con la prostitución o a través de la prostitución, que a lo mejor eran incluso más lucrativos que la misma. Porque, claro, la Casa de las Camachas era muy famosa. A ella iba todo tipo de gente y entre esa gente habría gente importante que tuviera o manejara secretos de Estado, incluso información sensible, y que a lo mejor en esos momentos de pasión, de lujuria, las mismas chicas de la casa acabarán sacándole esa información y luego estas chicas ofrecían la información a este tal Santiago para que él los extorsionara, los chantajeara y compraran su silencio a cambio de una importante suma de dinero. Bueno, y como hemos visto al principio del programa, Leonor Rodríguez viajó a Florencia, ¿no? Y allí se estuvo formando sobre las artes del conocimiento del uso de las plantas. Esto es algo que, bueno, hay que conocer muy a fondo la historia de las camachas para saberlo, y sin embargo, sin saber estos datos, tanto Paloma como Aldo nos hablan de que estaban viendo allí, en ese sótano, un uso muy extraño, ¿verdad? Sí, porque describían el sótano en aquella época como nada menos que un laboratorio donde las camachas realizaban precisamente todos esos ungüentos, pócimas, brebajes para filtros de amor o incluso somníferos que luego administraban a sus clientes o vendían a quien lo necesitara. Efectivamente, digamos que allí abajo había un poco como en botica. Sé que te has estado documentando y es algo que me resulta muy interesante. Cuéntanos, ¿cuáles eran las hierbas que utilizaban estas brujas, estas camachas, bueno, y todas las de su época para realizar sus ungüentos? Pues había muchísimas, yo voy a destacar unas cuantas. Por un lado teníamos la Aristoloquia macho, que se creía que las semillas servían para paliar de alguna manera los efectos de la epilepsia o incluso las posesiones demoníacas. Ya sabemos que en esa época uno y otro eran prácticamente lo mismo, y también como curiosidad servía como vigorizante para el hombre durante las relaciones con la mujer, lo que es la Viagra de aquella época, por ejemplo. Luego la belladona, que iba a ser uno de los ingredientes importantes del famoso ungüento de la bruja, también la nueza, que la utilizaban en rituales de magia negra, la achicoria, para protegerse de todo tipo de hechizos en su contra o maldiciones, el estramonio, también usado en ese ungüento, y la mandrágora, quizá el más conocido de todos, porque tiene también una leyenda. Se sabe que esta planta, que crece bajo tierra, es un tubérculo,
tiene propiedades muy tóxicas, no solamente si se ingiere, sino también si se toca o manipula durante un tiempo. Pues esta mandrágora ha sido a lo largo de la historia utilizada por todo tipo de magos y también de brujas. De hecho, la leyenda cuenta que esta planta, cuando crece, da lugar a un hombrecillo de verdad, un duende que se queda con su dueño y que le protege y que le otorga todos los favores que él quiera. Bueno, lo que siempre se ha conocido como tener un familiar. Y a partir de estas hierbas, ¿en qué proporciones las unificaban, las juntaban para dar lugar a los ungüentos mágicos? Pues si quieres elaboramos ahora mismo un ungüento. Te voy a contar cómo lo hacían. Esta era la composición. Cogían etanol, 3 gramos, extracto de belladona, 15 gramos, extracto de beleño, 15 gramos, extracto de estramonio, 6 gramos, extracto de opio, 50 gramos, extracto de cicuta, 15 gramos, extracto graso de cáñamo, 250 gramos, y de aquí derivan también muchas leyendas, extractos de piel de sapos y escarabajos, 5 gramos, y por último tragacanto. Pues todo esto mezclado era lo que creaba ese famoso ungüento de las brujas, que les hacía tener todo tipo de visiones y alucinaciones, para que ellas creyeran que realmente estaban haciendo cosas que no hacían, como por ejemplo volar. Algunas de estas sustancias, de hecho, hoy en día, en época actual, se siguen utilizando como drogas alucinógenas. Incluso el estramonio saltó a la actualidad hace no pocos años, pues que los jóvenes estaban empezando a utilizarlo para alcanzar estados de trance en las discotecas. Y también medicinales, no hay que olvidarlo, tienen un lado bueno. No, hombre, por supuesto, bien utilizado tiene un lado bueno. Nos queda un tema por tratar, y es que al principio de nuestros vídeos seguramente a nuestros espectadores les haya llamado la atención el hecho de que una de las dueñas de la casa nos comentaba que su familia veía una sombra como si fuera un hombre con una capa, ¿no? Y curiosamente, sin que supieran esto, Paloma y Aldo, también ellos parece que nos hablan de esa sombra, ¿no? Sí, porque justo cuando terminó esa sesión de comunicación entre Aldo y Paloma, o entre, mejor dicho, Santiago y Paloma, estábamos comentando un poco las impresiones de lo que había pasado allí, lo que había sido aquello, y Aldo comentaba que estaba realmente preocupado por la actitud de ese tal Santiago, al quien describía como un hombre realmente malo y que se portaba muy mal con las chicas. En ese momento empezó Aldo a describirlo físicamente y dijo que era un hombre alto y que llevaba una capa. Y en el momento en que Aldo dijo que llevaba una capa, la dueña de la casa, Rafi Jiménez, le interpela para decirle que, ojo, que tanto ella como su madre, durante mucho tiempo, cuando estuvieron viviendo en aquella casa, vieron a ese extraño ser, a esa aparición. Parece ser que vieron en más de una ocasión, en diversos puntos de la casa, a un hombre, la silueta oscura de un hombre que llevaba una capa, y que no podían verle la cabeza, pero claro, llama mucho la atención que sin que uno supiera la historia del otro, estuvieran hablando quizá de la misma persona. ¿Por qué no? Porque es mucha coincidencia que hablen de un hombre y que además lleve una capa, ¿sí? O sea que podemos ver que una vez más, como tantas otras veces, los sensitivos del grupo ESTA pues nos sorprendieron a todos. Ya nos ha pasado con otros casos, tengo que recordar el caso de la niña del Alcázar, también el caso de, por ejemplo, la casa del barbero de la calle San Pablo. O sea que en innumerables ocasiones ha pasado esto, por lo que podría dejar casi constancia de que realmente estas dos personas y otros tantos medios que pueda haber por el mundo establecen una relación o una conexión real con ese mundo invisible, desconocido, que no sabemos cómo se produce, pero casi diría que sí, que se produce. Desde luego estamos convencidos de que investigar con Paloma Navarrete nunca nos defrauda. Bueno, impresionante tener el lujo de compartir investigación con ellos. Desde aquí les mandamos un afectuoso saludo a José Luis Márquez, nuestro paisano, también a Paloma, como no, a Sol, Blanco Soler, a Piedi, a Aldo, y pues esperando que esta sea pues, una de tantas investigaciones como nos quedan por compartir con nuestros amigos del grupo ESTA. Un grupo, como ya saben, mítico dentro de la historia de la parapsicología española. Bueno, pues estamos aprendiendo muchísimo, pero lamentablemente nuestro tiempo está tocando a su fin. Por tanto, ya saben, si quieren saber más sobre brujería, pues pueden consultar el libro de las Casas Encantadas de Córdoba. Saben que está disponible en las principales librerías físicas de la ciudad, así como por internet lo pueden encontrar prácticamente en cualquier librería online.
Y antes de marcharnos sí que hay algo que queremos que vean, entonces manténganse unos minutos más porque va a merecer la pena. Ya recuperamos la sección Participa porque hace unos días nos llegó algo realmente curioso. Y es que un amigo del programa, se llama Carlos, nos comentaba que había estado muy recientemente en el mítico seminario de Hornachuelos, en el seminario de Santa María de los Ángeles, y nos envía esta fotografía que se hizo junto a unos amigos. Bueno, la fotografía la hizo estando con unos amigos, ellos no aparecen. Lo que sí que es cierto es que en esas ventanas, en una de esas ventanas, pues parece que se ve algo. Cuando ampliamos la imagen, vemos algo que parece un rostro y nos pregunta Carlos qué pensamos que es. Bueno, nosotros se lo hemos enviado a nuestros técnicos. Nos han comentado que lo más probable es que se trate de una extraña pareidolia, pero sí que es cierto que bueno, pues esas ramas del árbol dan una sensación muy extraña. La verdad que parece realmente una cara, aunque en principio parece que podrían ser las ramas del árbol. De hecho, es muy frecuente que las ramas del árbol tiendan a asimilarse a figuras extrañas. Lo más curioso, y por lo que les pido especial atención, es el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo vemos cómo este chico está bajando las escaleras, seguido de sus amigos, y hay un momento del mismo en el que parece que hay como un niño detrás o como alguien pasando. Véanlo detenidamente y ahora lo comentamos. El primero, ¿Seguro que era por ahí? ¿Está la terraza? La ronda, ¿Está la terraza? Bueno, pues ya lo han visto, Carlos nos asegura que no había absolutamente nadie aparte de ellos. Además, si hubiera habido allí una presencia física, una persona, la hubieran visto claramente. En nuestro equipo están los que piensan, los más escépticos, que piensan que se puede tratar solo de un esconchón en la pared, que por el movimiento del vídeo puede aparecer una presencia, pero también hay muchos que se decantan porque podría ser algo que ha registrado la cámara y que a ellos personalmente no vieron. No tenemos una decisión clara respecto a este vídeo, así que dejamos que sean ustedes quienes decidan qué creen que es. Si simplemente una anomalía en la pared, un esconchón, o nos podríamos estar enfrentando a algo realmente más extraño. Bueno, si ustedes tienen más vídeos como estos, así que merezca la pena analizar, que crean realmente que son extraños, pues ya saben que nos los pueden enviar a nuestras vías de contacto por la que mejor les venga. Están siempre abiertas. Tienen nuestro correo electrónico info@cordobamisteriosa.es. Saben que incluso por WhatsApp pueden enviarnos, como hizo Carlos, este material, 634-221-984. Y también saben que en las redes sociales les atendemos también casi todo el día. Tienen nuestro Twitter, @cordomisteriosa, y tienen nuestro Facebook, Córdoba Misteriosa. Pueden buscarnos en Facebook y también estamos ahí disponibles. Y si lo que prefieren es ser protagonistas, es salir a la calle y acercarse a esos lugares donde se han producido todas estas apariciones de las que siempre venimos hablando en el programa, todos estos fenómenos extraños, pues ya saben, pueden entrar en nuestra página web en cordobamisteriosa.es, mirar qué es lo que estamos ofreciendo y verán cómo de martes a sábado, todos los días de martes a sábado, a las 10 de la noche tenemos rutas disponibles por la Córdoba más misteriosa. Tenemos varias opciones. Pueden elegir la que más les guste, aunque ahora estamos promocionando especialmente la original, la nueva original, en la que hemos cambiado el recorrido, en la que hemos introducido temas nuevos, muy apasionantes. Vamos a estudiar las historias de fantasmas templarios que ha habido en Córdoba, muchas de ellas totalmente desconocidas, y también vamos a analizar, cómo no, todos esos fenómenos sin explicación que se producen en la Facultad de Derecho. Ya saben que hemos añadido nuevo material psicofónico y aparte también hemos añadido videoproyecciones que vamos poniendo durante el avance de la ruta. Bueno, pues ya saben, todo eso lo pueden encontrar en nuestra web y si quieren reservar, ya saben, 634-221-984 o cualquiera de nuestras vías de contacto les van a servir para ello. Esperemos que
se animen, que vengan a conocernos, que salgan a la calle con nosotros cualquiera de estas noches, de martes a sábado. Les esperamos en esta ruta y si por algún motivo esta semana no pueden venir, pues ya saben que si no, estaremos aquí también para seguir transmitiéndoles el misterio la próxima semana. Muy feliz semana y nos vemos dentro de 7 días. Ven con nosotras si quieres.